Hola chicos, en este video veremos Flow Layout. Para comenzar, revisaremos la documentación de Java. Para entender mejor a este componente, tenemos que saber qué es la configuración por default de Java si es que nosotros no modificamos el tipo de layout a utilizar. Podríamos decir que es un layout relativamente básico, ya que no nos da muchas opciones de configuración y va a ordenar a los elementos por default al centro y en la parte superior del componente, ordenándolos uno después del otro según los vayamos agregando al contenedor. Tenemos los parámetros left, right, center, leading y trailing. Podemos ver qué hace cada uno de estos parámetros y tenemos tres constructores. Del lado de nuestro código, lo primero que haremos será crear una clase quitaré el código de momento innecesario y para que esta clase que acabamos de crear pueda ser una ventana, heredaremos de JFrame. Trabajaremos dentro de nuestro constructor por default agregaremos un par de líneas necesarias con setDefaultClose lograremos con el parámetro ExitOnClose que al pulsar el botón X de la ventana no solo se cierra la ventana, sino también termina el proceso. Para identificar nuestra ventana, le pondremos un título y le daremos dimensiones con setBounds. Utilizando la función sobrecargada, le daremos posición en X, posición en Y y dimensiones. Con esto ya tenemos lo básico para poder visualizar nuestra ventana. Para verificar los parámetros que hemos dado hasta el momento, del lado de nuestra función main, crearemos un objeto de esta clase. Utilizando el mismo constructor por default, y a esta ventana, para poder visualizarla, con setVisible nos aseguramos de que tenga el parámetro true. Al ejecutar esto, tendremos nuestra ventana y al pulsar el botón de cierre, no solo se cerrará la ventana, sino también terminará la ejecución. Listo. Con esto podemos comenzar con lo relacionado a nuestro layout. Una vez teniendo la ventana, lo recomendado es tener un panel sobre el cual agregaremos los objetos. A este panel es al que le crearemos o le modificaremos el layout.
De momento utilizaremos el constructor por default de Flow Layout. Una vez modificado su layout, lo agregaremos a nuestra ventana. Si bien nuestra ventana ya tiene un panel, aún no tenemos ningún elemento para mostrar dentro de ese panel o ventana. En este caso utilizaremos botones pero podríamos utilizar cualquier otro componente para posicionarlo dentro de nuestra ventana. A los botones les modificaremos su campo de texto para poder identificarlos más fácil. Una vez tenemos los elementos necesarios, configurados de la manera en la que los necesitamos, podemos comenzar a agregarlos al panel principal, el cual ya tiene configurado su layout. Empezaremos agregándolos en orden y probaremos el resultado. Vemos que nuestros botones se centran en nuestra ventana en la parte superior. Una ventaja de utilizar estos layouts es que tendremos cierta automatización o ajuste de las ventanas según las dimensiones. Podemos ver que si los elementos no alcanzan por el espacio horizontal, se acomodarán de la mejor forma que se pueda. También nos podemos dar cuenta que se van acomodando conforme se fueron añadiendo al contenedor, al panel principal. Expandiré un poco la anchura de nuestra ventana para visualizar que siempre quedan centrados. Esta configuración la podremos modificar pasándole un atributo a nuestro constructor. Utilizaremos una variable de clase, las cuales ya mencionamos en la documentación, y por default esta configuración tiene el valor de center, el cual ya vimos que centra los elementos, pero podremos utilizar alguna de las anteriores. Las más comunes pueden ser left, el cual cargará los elementos hacia la izquierda manteniendo el orden en el que fueron asignados, o right, el cual los cargará hacia la derecha. De igual forma, mientras los elementos alcancen, si no, se ajustarán. Es un layout simple, pero que nos permite dar una estética y un acomodo a los elementos muy rápido sin necesidad de complicarnos mucho. Podemos tomar como referencia la interfaz de nuestro IDE, el cual podremos deducir que muchos de nuestros elementos en pantalla están utilizando un Flow Layout
configurado con el valor left para que se ajusten al lado izquierdo de la ventana. Recapitulando nuestro código, tenemos una configuración básica para la ventana, creamos nuestro panel sobre el cual vamos a trabajar, configuramos el layout que necesitamos utilizar, a nuestra ventana le añadimos ese panel con el layout configurado. Posteriormente creamos los elementos que va a contener esa ventana, los configuramos y personalizamos según lo necesitemos y posteriormente los añadimos a nuestra ventana. Del lado del main solo creamos un objeto y lo hicimos visible para que al momento de ejecutar podamos ver el resultado. Quedando nuestro código de esta forma.